Hatismaran significa el método para recordar las vidas anteriores. Es una manera de recordar nuestras existencias pasadas. Es una forma de meditación. Es una aplicación concreta de la meditación. Por ejemplo, alguien podría preguntarnos, ¿en qué se diferencia un río de un canal? Le responderemos que el canal es una aplicación concreta del río, bien planeado, controlado y sistematizado. El río es caótico, incontrolado. También llegará a alguna parte, pero su destino es incierto. El destino del canal está garantizado. La meditación es como un río grande. Llegará al mar, es seguro que ha de llegar al mar. La meditación con toda seguridad os llevará hasta Dios, pero también existen otras aplicaciones intermedias de la meditación. Estas aplicaciones intermedias pueden llevarse como pequeños afluentes a los canales de la meditación. El Hatismaran es uno de los métodos auxiliares de meditación. También podemos canalizar el poder de la meditación hacia nuestras vidas anteriores. La meditación no es más que centrar la atención. Pueden existir aplicaciones en las que uno centra su atención sobre un objeto dado, y una de estas aplicaciones es el Hatismaran, centrarse en los recuerdos, en el estado latente de las vidas anteriores. Recordadlo, los recuerdos no se borran jamás. Un recuerdo siempre se queda en estado latente o sale a la luz, pero el recuerdo en estado latente parece borrado. Si yo os pregunto qué hicisteis el 1 del año de 1950, no seréis capaces de responderme. Eso no quiere decir que no hayáis hecho nada ese día. Pero, de pronto, el día 1 de enero de 1950 parece un vacío total. No pudo estar vacío, estuvo lleno de actividad, pero hoy parece un vacío. Del mismo modo, el día de hoy se convertirá también en un vacío mañana, y dentro de 10 años no quedará ningún rastro del día de hoy. Así pues, no es que el día 1 de enero de 1950 no haya existido, ni que vosotros no existieras aquel día. Lo que quiero dar a entender es que, dado que sois incapaces de recordar aquel día, ¿cómo podéis creer que existió verdaderamente? Pero sí existió, y hay una manera de saberlo. La meditación también puede centrarse en esa dirección. Descubriréis con sorpresa que en cuanto la luz de la meditación recaiga sobre este día, este os parecerá más vivo que nunca. Imaginad por ejemplo que una persona está en un cuarto oscuro dirigiendo de un lado a otro la luz de un foco. Cuando dirige la luz hacia la izquierda, la parte derecha se queda a oscuras, pero no desaparece nada a la derecha. Cuando dirige la luz hacia la derecha, la parte derecha cobra vida de nuevo, pero la parte izquierda queda oculta en la oscuridad. La meditación tiene un centro de enfoque, y si queremos canalizarla en una dirección concreta, debemos utilizarla como un foco. Pero si queremos dirigir la meditación hacia lo divino, entonces debemos aplicar la meditación como una lámpara. Procurad entender bien esto. La lámpara no tiene centro de enfoque propio, no está enfocada. La lámpara se limita a arrojar una luz que se difunde a su alrededor. A la lámpara no le interesa iluminar en una dirección o en otra. Todo lo que caiga dentro de la luz de su radio se ilumina, pero un foco es como una lámpara enfocada. Con el foco disponemos de toda la luz para dirigirla en una dirección determinada. Así pues, es posible que con una lámpara los objetos se hagan visibles pero difusos, y que para verlos claramente tengamos que concentrar toda la luz en un solo punto. Se convierte eso en un foco. Entonces el objeto se vuelve claramente visible, pero los demás objetos se pierden de vista. Esto en la práctica. Si una persona quiere ver claramente un objeto, tendrá que enfocar su meditación total en una sola dirección y dejar a oscuras el resto. El que quiera conocer directamente la verdad de la vida se desarrollará su meditación como una lámpara. Ese será su propósito único, y en realidad el único propósito de la lámpara es verse a uno mismo. Basta con que brille lo bastante para esto, y no hace falta nada más. Pero si debemos dar una aplicación especial a la lámpara, tal como recordar las vidas pasadas, entonces será preciso canalizar la meditación en una dirección determinada. Voy a compartir con vosotros 2 o 3 indicaciones sobre el modo de canalizar la meditación en esa dirección. No os daré todas las indicaciones porque lo más probable es que a muy pocos de vosotros os interese aplicarlas, y si a alguno le interesa puede hablar personalmente conmigo. Citaré, pues, 2 o 3 indicaciones que en realidad no os permitirán experimentar con el recuerdo de las vidas anteriores, pero que os darán ciertas nociones. No lo expondré todo porque no es recomendable para todos experimentar con esta idea, pero por otra parte este experimento puede poneros en peligro en muchos casos. Voy a contaros un incidente para que os quede claro lo que os digo. Una profesora estuvo practicando la meditación conmigo durante 2 o 3 años. Ella insistía mucho en experimentar con el Hatismaran, en conocer su vida anterior,
Yo le ayudé a realizar el experimento, pero también le advertí que sería mejor que no lo realizase hasta que lo hubiera desarrollado bien. Esto plenamente en su meditación. De lo contrario podía ser peligroso. Los recuerdos de una sola vida ya son difíciles de soportar por sí solos. Si los recuerdos de las 3 o 4 vidas anteriores saltan la barrera e inundan a la persona, esta puede volverse loca. Por eso la naturaleza ha dispuesto las cosas de tal manera que siempre olvidamos el pasado. La naturaleza nos ha provisto de la capacidad de olvidar más de lo que recordamos, para que nuestra mente no tenga una carga mayor de la que puede soportar. La carga mayor solo se puede soportar cuando ha aumentado la capacidad de nuestra mente, y si el peso de estos recuerdos recae sobre nosotros antes de haber aumentado su capacidad, entonces empiezan los problemas. Pero ella insistía, no tenía en cuenta mis consejos y emprendió el experimento. Cuando le invadió por fin la inundación de los recuerdos de su vida anterior, vino corriendo a verme hacia las 2 de la madrugada. Estaba hecha un lío. Estaba muy angustiada. Me dijo, esto tiene que parar de alguna manera. No quiero ver nunca ese aspecto de las cosas. Pero no es tan fácil detener la marea de los recuerdos, esto cuando se han desbordado. Es muy difícil cerrar la puerta cuando la han tirado abajo. La puerta no solo se abre, sino que se rompe. Aquello duró unos 15 días. Solo al cabo de ese tiempo cesó la ola de recuerdos. ¿Cuál era el problema? Aquella señora solía afirmar que era muy piadosa, que era mujer de virtud impecable. Cuando se encontró con el recuerdo de su vida anterior, en la que había sido prostituta, y cuando empezaron a salir a la luz las escenas de su prostitución, todo su ser se estremeció, toda su moralidad sobre su vida presente se trastornó. En las revelaciones de este tipo, no es como si las visiones pertenecieran a otro. La misma mujer que pasaba por casta se veía a sí misma como una prostituta. Suele suceder que las personas que se han prostituido en su vida anterior se vuelven profundamente virtuosas en la vida siguiente. Es de una reacción ante el sufrimiento de la vida anterior. Es el recuerdo del dolor y del daño de la vida anterior lo que la convierte en una mujer muy casta. Suele suceder que las personas que fueron pecadoras en vidas anteriores se vuelven religiosas en esta vida. Por eso, existe una relación bastante profunda entre los pecadores y los religiosos. Suele producirse una reacción de este tipo, y ello se debe a que lo que llegamos a conocer nos hace daño, y por ello nos pasamos al extremo opuesto. El péndulo de nuestra mente no deja de moverse hacia el lado opuesto. En cuanto el péndulo llega a la izquierda, oscila de nuevo hacia la derecha. Apenas ha tocado a la derecha cuando vuelve a oscilar hacia la izquierda. Cuando veáis que el péndulo de un reloj se mueve hacia la izquierda, no dudéis de que está acopiando la energía suficiente para volver a dirigirse hacia la derecha. Llegará a desplazarse hacia la derecha tanto como se desplazó hacia la izquierda. Del mismo modo suele suceder en la vida. La persona virtuosa se convierte en pecadora y el pecador se vuelve virtuoso. Esto es muy corriente. Estas oscilaciones se producen en las vidas de todos. ¿No creéis que es regla general que el que ha llegado a la santidad en esta vida ha debido ser también un santo en su vida anterior? No necesariamente es así. Lo que se cumple necesariamente es exactamente lo contrario. Está cargado del dolor de lo que tuvo que pasar en su vida anterior y ha girado en el sentido opuesto. He oído alguna vez contar lo siguiente. Una vez había un religioso ante la casa de una prostituta. Ambos murieron el mismo día, pero el alma de la prostituta había de subir al cielo y de la del religioso había de bajar al infierno. Los emisarios que habían llegado para llevárselos estaban muy desconcertados. No dejaban de preguntarse, ¿qué ha pasado? ¿Es un error? ¿Por qué debemos llevar al religioso al infierno? ¿No era un religioso? El más sabio de ellos dijo, era un religioso, en efecto, pero envidiaba a la prostituta. Siempre pensaba en las fiestas que organizaba en su casa y en los placeres que se disfrutaban allí. Las notas de la música que llegaban hasta su casa lo afectaban en lo más hondo. Ningún admirador de la prostituta que la contemplase sentado ante ella se conmovía tanto como él. Él que escuchaba los sonidos que salían de la casa de ella, las notas de los cascabeles que ella se ponía en los tobillos para bailar. Toda su atención estaba centrada en aquel lugar, aun cuando adoraba a Dios. Tenía atentos los oídos a los sonidos que salían de la casa de ella. ¿Y la prostituta? Mientras la guinecía en el pozo de la desgracia, siempre se preguntaba por las bienaventuranzas desconocidas en las que vivía el religioso. Cuando lo veía cargado de flores para el culto de la mañana, ella se preguntaba, ¿cuándo seré digna de llevar flores para el culto del templo? Soy tan impura que apenas tengo valor para entrar siquiera en el templo. El humo del incienso, el brillo de las lámparas, los sonidos del culto arrebataban a la prostituta y la hacían caer en una especie de meditación, de la que no era capaz el religioso. La prostituta siempre soñaba con la vida del religioso, y el religioso siempre anhelaba los placeres de la prostituta.
Sus intereses y sus actitudes, tan diferentes, tan opuestos entre sí, habían cambiado por completo. Esto suele suceder, y estos hechos siguen ciertas leyes. Así pues, cuando aquella profesora le llegó el recuerdo de su vida anterior, le dolió mucho. Le dolió porque le destrozó su amor propio. Lo que supo de su vida anterior le estremeció, y después quería olvidarlo. Yo ya le había advertido de antemano que no debía recordar su vida anterior sin prepararse a fondo. Como me lo habéis preguntado, os daré algunas nociones básicas para que podáis comprender el significado del Hatimarán, pero no os servirán para experimentar con ello. Lo que quieran experimentar tendrán que estudiarlo por su cuenta. La primera noción es que el propósito del Hatimarán es simplemente conocer la vida anterior de uno. Para ello, debemos apartar nuestra mente del futuro. Nuestra mente está orientada al futuro y no al pasado. Normalmente nuestra mente está centrada en el futuro, se desplaza hacia el futuro. La corriente de nuestros pensamientos está orientada hacia el futuro, y si nuestra mente está orientada hacia el futuro y no hacia el pasado, es por el bien de la vida. ¿Por qué preocuparse por el pasado? Se fue, se acabó. Y lo que nos interesa es lo que ha de venir. Por eso preguntamos constantemente a los astrólogos lo que nos reserva el porvenir. Nos interesa descubrir lo que va a pasar en el futuro. El que quiere recordar el pasado tiene que renunciar por completo a todo interés por el futuro. Pues en cuanto el foco de la mente se centra en el futuro, en cuanto la corriente de los pensamientos ha empezado a dirigirse hacia el futuro, ya no es posible de hacerla volver hacia el pasado. Así pues, lo primero que hay que hacer es romper por completo con el futuro, esto durante algunos meses, durante un periodo de tiempo determinado. La persona tiene que decidirse a no pensar en el futuro durante 6 meses. Si se le presenta un pensamiento relacionado con el futuro, se limitará a saludarlo y a soltarlo. No se identificará con ninguna idea del futuro ni se dejará llevar por ella. Lo primero es, pues, pensar durante 6 meses que no hay futuro y fluir hacia el pasado. Y así, en cuanto se suelta el futuro, la corriente de los pensamientos fluye hacia el pasado. Para comenzar tenéis que retroceder en esta vida. No es posible regresar enseguida a una vida anterior. Existen técnicas para retroceder en esta vida. Por ejemplo, como dije antes, no recordáis lo que hicisteis el día 1 de enero de 1950. Existe una técnica para descubrirlo. Si entráis en la meditación que os he indicado al cabo de 10 minutos, entonces dejad que lo único que os quede en la mente sea la pregunta: ¿qué pasó el 1 de enero de 1950? Dejad que toda vuestra mente se centre en eso. Si es la única nota que resuena en vuestra mente, al cabo de varios días veréis de pronto que se levantará el telón. Aparecerá el día 1 de enero y empezáis a vivir de nuevo todos y cada uno de los hechos de aquel día, desde la salida del sol hasta la noche. Y veréis el 1 de enero con mucho más detalle del que pudiese ver realmente en aquel día concreto, porque aquel día quizá no estabais tan conscientes. De modo que debéis empezar por hacer experimentos de regresión en esta vida actual. Es muy fácil hacer regresiones hasta la edad de 5 años. Se vuelve muy difícil llegar antes de esta edad. Y en general no podemos recordar lo que sucedió antes de los 5 años de edad. Es el límite máximo que podemos alcanzar. Algunas personas pueden recordar hasta su 3er año de vida, pero más allá se vuelve extremadamente difícil. Se levanta como una barrera ante la entrada y todo se bloquea. La persona que adquiere la capacidad de evocar será capaz de despertar plenamente el recuerdo de cualquier día a partir de sus 5 años de edad. El recuerdo empieza a revivir por completo. Después hay que ponerlo a prueba. Por ejemplo, anotad en un papel los hechos de hoy y guardarlos bajo llave. Los años más tarde, también recordad el día, leed la nota y comparad con ella vuestro recuerdo. Descubriréis con asombro que habéis sido capaces de evocar más cosas de las que habéis anotado en el papel. Los sucesos volverán a nuestra memoria con toda seguridad. El Buda ha llamado a esto Alaya Vigyan. Hay un rincón de nuestras mentes al que el Buda ha llamado Alaya Vigyan. Alaya Vigyan significa el almacén de la conciencia. Así como nosotros guardamos todos nuestros trastos en el sótano de la casa, existe un almacén de la conciencia donde se recogen los recuerdos. Todo se guarda en él, nacimiento tras nacimiento. Nada se retira nunca de allí, porque el hombre no sabe nunca cuándo puede necesitar esas cosas. El cuerpo físico cambia, pero en nuestra existencia continua ese almacén sigue existiendo, sigue con nosotros. Nunca sabemos cuándo podremos necesitarlo, y sea lo que sea que hayamos hecho en nuestras vidas, lo que hayamos visto, conocido, vivido, todo ello se almacena ahí. El que es capaz de recordar hasta la edad de 5 años puede llegar más allá de tal edad. No es demasiado difícil. La naturaleza del experimento será la misma. Más allá de los 5 años hay otra puerta que os conducirá hasta el punto de vuestro nacimiento, hasta el momento en que apareciste sobre la tierra.
Entonces nos encontramos con otra dificultad, porque los recuerdos de nuestra estancia en el vientre materno tampoco desaparecen nunca. Podemos introducirnos también en esos recuerdos, llegando hasta el instante de la concepción, hasta el momento en que se unen los genes de la madre y del padre y entra el alma. El hombre solo puede entrar en sus vidas anteriores después de haber llegado hasta este punto. No es capaz de entrar en ellas directamente. Debemos realizar todo este viaje de regreso. Solo entonces es posible pasar también a la vida anterior. Después de haber entrado en la vida anterior, el primer recuerdo que nos llegue será el último suceso que tuvo lugar en aquella vida. Recordad, no obstante, que esto provocará ciertas dificultades y que no tendrá mucho sentido. Es como si proyectáramos una película marcha atrás o como si leemos una novela empezando por la última página. Nos sentimos perdidos. Nuestra primera entrada en nuestra vida anterior nos confundirá, porque la secuencia de los hechos estará en orden inverso. Cuando volváis a vuestra vida anterior, os encontraréis en primer lugar con la muerte, después con los vejes de la juventud, con la infancia y por último con el nacimiento. Estará esto en orden inverso, y en ese orden nos resultará muy difícil entender las cosas. Así pues, cuando salga a la luz el recuerdo por primera vez, os sentiréis tremendamente inquietos y agitados, porque es difícil entender las cosas. Es como si vieseis una película o como si leyeseis una novela al revés. Quizá no seáis capaces de desentrañar un hecho después de recordarlo o reordenarlo varias veces, de modo que el mayor esfuerzo hay que realizar al volver a los recuerdos de nuestra vida anterior es el ver el orden inverso de unos hechos que normalmente transcurren en orden normal. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es el orden normal y cuál es el inverso? Es simplemente una cuestión de cómo entramos en el mundo y cómo salimos de él. Al principio sembramos una semilla y la flor aparece al final. Pero si observamos este fenómeno al revés, vendría en primer lugar la flor, seguida del capullo, de la planta, de las hojas y del brote, y lo último sería la semilla. Como no tenemos un conocimiento previo de este orden inverso, necesitamos mucho tiempo para reordenar coherentemente los recuerdos y para determinar claramente la naturaleza de los hechos. Lo más extraño es que vendrá en primer lugar la muerte, seguida de la vejez y de la enfermedad. Después vendrá la juventud. Las cosas sucederán en orden inverso. O bien, si os casáis y os divorciáis, cuando repaséis el baúl de los recuerdos, veréis en primer lugar el divorcio, seguido del amor y después del matrimonio. Será extremadamente difícil seguir los sucesos de esta manera regresiva, porque normalmente comprendemos las cosas de una manera unidimensional. Nuestras mentes son unidimensionales. Es muy difícil ver las cosas en el orden contrario. No estamos acostumbrados a tal experiencia. Estamos acostumbrados a movernos de tal manera lineal. Haciendo un esfuerzo, no obstante, podemos comprender los sucesos de una vida pasada siguiendo secuencialmente el orden inverso. Sin duda, será una experiencia increíble. Repasar los recuerdos siguiendo este orden inverso será una experiencia sorprendente, porque al ver en primer lugar el divorcio, después del amor y después del matrimonio, quedará claro inmediatamente que el divorcio era inevitable. El divorcio era inherente al tipo de amor que se produjo. El divorcio era el único resultado posible del matrimonio que tuvo lugar. Pero en el momento de aquel matrimonio de la vida anterior no teníamos la menor idea de que acabaría en divorcio, y el divorcio fue consecuencia de ese matrimonio. Si viésemos todo eso con su integridad, entonces el enamoramiento de hoy sería algo completamente diferente, porque ahora podríamos ver de antemano el divorcio que tenía aparejado, y ahora podríamos tener o ver la enemistad que se avecina, antes incluso de establecer la amistad. El recuerdo de la vida anterior dará vuelta por completo a nuestra vida actual, porque ya no seréis capaces de vivir como vivisteis en vuestra vida anterior. En vuestra vida anterior tenías la opinión de que fue el éxito y la felicidad grande que se conseguían a base de labrar una fortuna. Lo que veréis primero en vuestra vida anterior será vuestro estado de infelicidad, antes de que veáis cómo ganasteis esa fortuna. Así veréis claramente que el hecho de ganar una fortuna en lugar de ser una fuente de felicidad os condujo en realidad a la infelicidad, y veréis que la amistad os condujo a la enemistad, que lo que tomabais por amor se convirtió en odio, y que lo que creíais que era una unión se convirtió en una separación. Entonces veréis por primera vez las cosas en su perspectiva correcta, con su trascendencia completa. Y esas consecuencias cambiarán vuestra vida, cambiarán por completo el modo en que vivís ahora. Será una situación completamente diferente. He oído contar que un hombre fue a visitar a un monje y le dijo: «Le agradecería mucho que me aceptase como discípulo». El monje se negó. El hombre le preguntó por qué no quería tomarlo como discípulo, y el monje respondió: «En mi nacimiento anterior tuve discípulos que se convirtieron más tarde en enemigos míos. Lo he visto todo, y ahora sé que tener discípulos es ganarse enemigos, que hacer amigos es sembrar las simientes de la enemistad.
Ahora no quiero ganarme enemigos, para lo cual no tengo ningún amigo. Sé que basta con estar solo. Acercarnos a una persona equivale en cierto modo a alejarla de nosotros. El Buda ha dicho que el encuentro con lo que nos agrada produce alegría y que la despedida de lo que nos agrada también produce alegría, que la despedida del ser querido que amamos nos produce dolor y que el encuentro con el ser no querido también nos produce dolor. Así se creía y así se entendía, pero más tarde llegamos a comprender que aquel al que llamamos el ser querido puede convertirse en el ser no querido y que aquel al que considerábamos el ser no querido puede convertirse en el ser querido. Así, con la evocación de los recuerdos pasados, las situaciones existentes cambiarán radicalmente, se verán desde un punto de vista completamente diferente. Estas evocaciones son posibles, aunque no son ni necesarias ni inevitables, y en algunas ocasiones estos recuerdos también pueden aparecer de improviso cuando practicamos la meditación. Si los recuerdos de las vidas pasadas llegan a presentarse de pronto, no os intereséis demasiado por ellos, limitaos a mirarlos, a ser testigos de ellos, pues normalmente la mente es incapaz de soportar de pronto una turbulencia tan grande. Si uno intenta aguantarla, corre el peligro de volverse loco. Una vez me trajeron una niña que tenía unos 11 años y que inesperadamente había recordado tres de sus vidas anteriores. No había experimentado con nada, pero a veces se producen errores. Este fue un error por parte de la naturaleza, y no una bendición que ésta otorgase a la niña, porque, de algún modo, la naturaleza se había equivocado en su caso. Es como si alguien tuviera 3 ojos o 4 brazos. Es un error. 4 brazos serían mucho más débiles que 2 brazos. 4 brazos no podrían funcionar tan bien como 2. El cuerpo con 2 brazos sería más débil y no más fuerte. De modo que la niña de 11 años recordaba 3 vidas anteriores, y su caso se estudió mucho. En su última vida anterior había vivido a unos 130 kilómetros de donde yo vivo ahora, y en aquella vida había muerto a los 60 años de edad. Las personas con las que vivió entonces viven ahora en mi ciudad, y ella los recordaba a todos. Entre una multitud de millares de personas fue capaz de reconocer a sus antiguos parientes, a su propio hermano, a sus hijas, a sus nietos, a sus hijas y a sus yernos. Fue capaz de reconocer a sus parientes lejanos y a contar muchas cosas de ellos que ellos mismos habían olvidado. Su hermano mayor vive todavía. Tiene en la frente una cicatriz de una herida pequeña. Yo pregunté a la niña si sabía acerca de aquella cicatriz. La niña se rió y dijo: «Ni siquiera mi hermano lo sabe. Que él te diga cuándo y cómo se hizo aquella herida». El hermano no era capaz de recordar cuándo se había hecho la herida. Dijo que no tenía la menor idea. La niña dijo: «El día de su boda, mi hermano se cayó del caballo del consejo municipal. Tenía entonces 10 años. Los ancianos del pueblo confirmaron el relato, pues recordaban que, en efecto, el hermano se había caído del caballo, y el hombre no recordaba aquel suceso. La niña mostró también un tesoro que había enterrado en la casa en la que había vivido en su vida anterior. En aquella vida anterior había muerto a los 60 años de edad, y en la vida anterior a aquella había nacido en un pueblo de la región de Assam. En aquella vida había muerto a los 7 años. No sabía el nombre del pueblo ni su dirección, pero conocía la lengua de Assam, tal como la podía hablar una niña de 7 años. También sabía bailar y cantar como una niña de 7 años. Se hicieron muchas pesquisas, pero no fue posible localizar a la que fue su familia en aquella vida. La niña tiene una experiencia vital de un total de 67 años, además de sus 11 años en esta vida. Tiene los ojos de una mujer de 65 a 70 años de edad, aunque en realidad solo tiene 11 años. No puede jugar con las niñas de su edad porque se siente demasiado vieja. Lleva consigo los recuerdos de 68 años y se ve a sí misma como una mujer de 78 años. No puede ir a la escuela porque a pesar de que tiene 11 años le parece que el maestro podría ser su hijo. Así pues, aunque su cuerpo solo tiene 11 años, su mente y su personalidad son los de una mujer de 78 años. No es capaz de jugar ni de divertirse como lo hacen las niñas, solo le interesan las cosas serias de las que suelen hablar las ancianas. Sufre mucho, está llena de tensión, su cuerpo y su mente no están en armonía. Se halla en una situación muy triste y dolorosa. Yo recomendé a sus padres que me trajeran a la niña y que me permitiesen ayudarla a olvidar los recuerdos de sus vidas anteriores. Así como existe un método para recuperar los recuerdos, también existe una manera de olvidarlos. Pero aquel asunto encantaba a sus padres. Acudían multitudes a ver la niña. Empezaban a venerarla. A los padres no les interesaba que ella se olvidase del pasado. Les advertí que la niña se volvería loca, pero ellos no hicieron caso. Hoy está al borde de la locura, pues no es capaz de soportar la carga de tantos recuerdos. Otro problema es que no hay manera de casarla. Le resulta difícil pensar en casarse cuando en realidad se siente como una anciana de 78 años.
En ella no hay armonía de ninguna clase. Su cuerpo es joven, pero su mente es vieja. Es una situación muy difícil. Pero esto fue un accidente. También vosotros podéis atravesar esta frontera con un experimento, pero no es necesario bajar en esa dirección, aunque los que lo deseen pueden experimentar. Pero antes de pasar al experimento, es esencial que practiquen la meditación profunda para que sus mentes puedan volverse silenciosas y tan fuertes que, cuando la inunde de la manera de los recuerdos, puedan aceptarlos como simples testigos. Cuando una persona es capaz de presenciar las cosas como un simple testigo, sus vidas anteriores no le parecen más que sueños. Entonces no lo atormentan los recuerdos, no significan para él nada más que sueños. Cuando uno consigue evocar las vidas anteriores y le empiezan a aparecer como sueños, también su vida actual comienza a parecerle inmediatamente un sueño. Lo que han llamado Maya a este mundo no lo han hecho simplemente para defender una doctrina filosófica. Detrás de ellos se encuentra el Hatis Maran, el recuerdo de las vidas anteriores. ¿Para qué? Para el que ha recordado sus vidas anteriores, todo se ha convertido de pronto en un sueño, en una ilusión. ¿Dónde están sus amigos de las vidas anteriores? ¿Dónde están sus parientes, su mujer y sus hijos, las casas en las que vivió? ¿Dónde está aquel mundo? ¿Dónde está todo lo que parecía tan real? ¿Dónde están aquellas preocupaciones que le quitaban el sueño? ¿Dónde están aquellos dolores y sufrimientos que le parecían tan insuperables que llevaban como un peso a las espaldas? ¿Y qué fue de la felicidad que anhelaba? ¿Qué fue de todo aquello por lo que trabajó y por lo que se esforzó? Si sois capaces de recordar vuestra vida anterior, y si vivisteis 70 años, lo que vierais en los 70 años os parecería un sueño, o una realidad. En verdad os parecería un sueño que vino y se marchitó. He oído contar lo siguiente. Una vez el hijo de un rey yacía en el lecho de su muerte. Llevaba 8 días en coma. No podían salvarlo, pero la muerte tampoco venía a llevárselo. El rey estaba pidiendo por su vida, por una parte, pero era consciente, al mismo tiempo, de que todo está lleno de dolor y de sufrimiento, y advertía la futilidad de la vida. El rey pasó 8 noches sin dormir, pero en la 9ª noche, hacia las 4 de la madrugada, lo venció el sueño y empezó a soñar. Solemos soñar con las cosas que no hemos conseguido en la vida. Por eso el rey, sentado junto a su único hijo, que se moría, soñó que tenía 12 hijos fuertes y hermosos. Se vio como emperador de un gran reino, como rey de toda la tierra, dueño de palacios grandes y bellos, y se vio enormemente feliz, y mientras soñaba todo eso, el tiempo transcurre más deprisa en los sueños. El tiempo de los sueños es completamente diferente del tiempo de nuestra vida diaria. En un sueño se puede saltar de un momento en un intervalo de muchos años, y cuando nos despertamos nos parece difícil entender cómo hemos cubierto tantos años en un sueño que solo ha durado unos momentos. En realidad, el tiempo transcurre muy deprisa en los sueños, podemos cubrir muchos años en un momento. Así pues, mientras el rey soñaba con sus 12 hijos y con las lindas esposas de estos, con sus palacios y con su gran reino, el príncipe enfermo que tenía 12 años murió. La reina dio un grito y el sueño del rey quedó interrumpido bruscamente. El rey despertó asustado. La reina, entristecida, le preguntó: ¿Por qué pareces tan asustado? ¿Por qué no tienes lágrimas en los ojos? ¿Por qué no dices nada? El rey respondió: No estoy asustado. Estoy confuso. Me enfrento a un gran dilema. Me pregunto a quién debo llorar. ¿Debo llorar a los 12 hijos que tenía hace un momento o a este hijo que acabo de perder? Lo que me inquieta es que no sé quién ha muerto. Y lo más extraño es que, cuando yo estaba con aquellos 12 hijos, no sabía nada de este hijo. No estaba en ninguna parte. No había rastro de él, ni de ti. Ahora que he salido del sueño, este palacio está aquí. Tú estás aquí. Mi hijo está aquí. Pero aquellos palacios de aquellos hijos han desaparecido. ¿Qué es lo verdadero? ¿Es verdadero esto? ¿O lo era aquello? No soy capaz de determinarlo. Cuando recordéis vuestras vidas anteriores, os resultará difícil determinar si lo que veis en esta vida es verdadero o no. Os daréis cuenta de que habéis visto las mismas cosas muchas veces y de que nada ha durado para siempre. Todo se ha perdido. Entonces os preguntaréis: ¿es lo que veo ahora tan verdadero como lo que vi antes? Porque también esto pasará y se desvanecerá, como todos los sueños anteriores. Cuando vemos una película, nos parece verdad. Cuando termina la película, tardamos algunos momentos en volver a nuestra realidad, en reconocer que lo que hemos visto en el cine no era más que una ilusión. En concreto, muchas personas que suelen ser incapaces de manifestar sus sentimientos llegan a llorar cuando ven una película. Se sienten muy aliviadas, porque de lo contrario tendrían que buscar algún otro pretexto para liberar sus sentimientos.
Se permite llorar o reír en el cine. Cuando salimos de ver una película, lo primero que se nos ocurre es lo mucho que nos hemos identificado con lo que sucedía en la pantalla. Si vemos una película cada día, la ilusión se desvanece poco a poco, pero también se nos olvida lo que nos pasó en la última película. Y cuando vamos a ver una película nueva, empezamos de nuevo a creernos lo que pasa en ella. Si pudiéramos recuperar los recuerdos de nuestras vidas anteriores, nuestra vida actual también empezaría a parecernos un sueño. ¿Cuántas veces han soplado estos vientos? ¿Cuántas veces han pasado estas nubes por el cielo? Aparecieron y desaparecieron, y lo mismo pasará a estas que están aquí. Ya están desapareciendo. Y si llegamos a darnos cuenta de esto, conoceremos lo que se llama Maya. También conoceremos que todas las circunstancias, todos los sucesos son irreales, nunca son idénticos, pero son transitorios. Llega un sueño, a este le sigue otro, y a este otro más. El peregrino parte de un momento dado y pasa al siguiente. Los momentos desaparecen uno tras otro, pero el peregrino sigue avanzando. Así pues, se conocen a la vez dos cosas. En primer lugar, que el mundo objetivo es una ilusión. Maya, solo el observador es real. En segundo lugar, que las apariencias son falsas. Solo el espectador, solo el testigo es verdadero. Las apariencias cambian día a día. Siempre han cambiado. Solo el testigo, el observador, es el mismo que antes y no cambia. Y recordad que mientras las apariencias parezcan reales, vuestra atención no se centrará en el espectador, en el testigo. Solo cuando las apariencias resultan irreales nos hacemos conscientes del testigo. Por eso os digo, pues que recordar las vidas pasadas es útil, pero solo después de que hayáis profundizado en la meditación. Profundizad en la meditación para que alcancéis la capacidad de ver la vida como un sueño. Convertirte en el Mahatma, el hombre de vida santa. Tiene tanto de sueño como convertirse en ladrón. Podéis tener sueños buenos y sueños malos, y lo más interesante es que el sueño de ser un Mahatma tarda algún tiempo más en desaparecer, porque parece muy agradable. Así, el sueño de ser un Mahatma es más peligroso que el sueño de ser un ladrón. Queremos prolongar los sueños agradables mientras que los dolorosos se disuelvan por sí solos. Por eso solo suele suceder que el pecador consigue alcanzar a Dios mientras que el religioso no lo consigue. Os he dicho algunas cosas sobre el recuerdo de nuestras vidas anteriores, pero tendréis que practicar la meditación para ello. Vamos a empezar a entrar dentro de nosotros mismos desde hoy mismo. Solo entonces podemos estar preparados para lo siguiente. Sin esta preparación es difícil entrar en las vidas anteriores. Imaginaos, por ejemplo, una casa grande con bodegas subterráneas. Si un hombre que está fuera de la casa quiere entrar en la bodega, tiene que entrar en la casa primero. Después pasa a la bodega y se accede desde dentro de la casa. Nuestras vidas anteriores son como bodegas. En cierta época vivimos allí y después las abandonamos. Ahora vivimos en otra parte, pero ahora estamos en el exterior de la casa. Para desvelar los recuerdos de las vidas anteriores tenemos que entrar en la casa. Esto no tiene nada de difícil, de incómodo ni de peligroso. Otro amigo ha preguntado. Un amigo mío, que es yogi, afirma que en su vida anterior fue un gorrión. ¿Es posible esto? Es posible que en un transcurso de su evolución una persona haya sido un animal en una ocasión, pero no puede nacer de nuevo como animal. En el proceso de la evolución no podemos retroceder, es imposible el retroceso. Es posible avanzar desde la forma del nacimiento anterior, pero no es posible retroceder desde una forma avanzada de nacimiento. En este mundo no se vuelve atrás, no hay posibilidad de ello. Solo hay dos caminos, o avanzamos o nos quedamos donde estamos, no podemos retroceder. Es como cuando un escolar aprueba el primer grado y pasa al segundo grado, pero si suspende se queda en el primer grado. Del mismo modo, si suspende el segundo grado podemos dejarlo allí, pero de ninguna manera podemos llevarlo de nuevo al primer grado. Nosotros podemos quedarnos en una especie durante mucho tiempo o avanzar a la especie siguiente, pero no podemos retroceder a una especie inferior a la que ya estábamos. Es posible verdaderamente que una persona haya sido antes un animal o un pájaro. Debe haberlo sido, pero es otra cosa saber cuánto tiempo pasó en aquella especie. Si profundizamos en nuestras vidas anteriores, seremos capaces de evocar las especies por las que hemos pasado hasta ahora. Podemos haber sido un animal, un pájaro, un pequeño gorrión, especies cada vez inferiores. Alguna vez habremos sido seres tan inherentes que se resultaría difícil de encontrar en nosotros algún indicio de conciencia. También las montañas están vivas, pero apenas tienen conciencia. Son inertes en un 99% y solo tienen un 1% de conciencia. Cuando va evolucionando la vida, crece la conciencia y decrece el componente inherente. La divinidad es un 100% de conciencia. La diferencia entre divinidad y materia es una cuestión de porcentajes.
La diferencia entre la divinidad y la materia es una cuestión de cantidad y no de calidad. Por eso, la materia puede llegar a convertirse en Dios. No es extraño ni difícil aceptar que un ser humano haya podido ser un animal en su vida anterior. Lo verdaderamente sorprendente es que, a pesar de ser humano, nos comportemos como animales. No tiene nada de sorprendente que en alguna vida anterior todos hayamos sido animales, pero aun siendo humanos, nuestro nivel de conciencia puede ser tan bajo que podemos parecer humanos solo a nivel físico. Si observamos nuestras tendencias, parece que, aunque ya no somos animales, tampoco nos hemos convertido todavía en seres humanos. Parece que nos hemos quedado atascados en un punto intermedio. En cuanto se presenta la oportunidad, no perdemos tiempo de volver de nuevo al nivel de los animales. Imaginad, por ejemplo, que vais caminando por la calle como caballeros y que llega un tipo y os da de puñetazos y os insulta. Inmediatamente el caballero que hay en vosotros se retira y os encontráis manifestando al mismo animal interior que debéis haber sido en alguna vida anterior. Si escarbáis un poco por debajo de la superficie, asoma la bestia que hay dentro, y sale a relucir con tanta violencia que uno se pregunta si aquella persona fue alguna vez un ser humano. Nuestro estado de ser actual contiene todo lo que hemos sido antes. Existen estratos y estratos de todos los estados que hemos atravesado en el pasado. Si excavamos un poco dentro, podemos llegar a los estratos anteriores de nuestro ser. Podemos llegar incluso al estado en que fuimos una piedra. También se constituye este estrato interior. Muy dentro de nosotros somos todavía piedras. Por eso, cuando alguien nos lleva a la fuerza hasta ese estrato, nos comportamos como piedras. Podemos obrar como piedras. También podemos comportarnos como animales. De hecho, así lo hacemos. Lo que tenemos por delante no son más que nuestras potencialidades, no son estratos. Aunque algunas veces damos un salto y tocamos esas potencialidades, volvemos a caer al suelo. Podemos ser dioses algún día, pero de momento no lo somos. Tenemos la potencialidad de volvernos divinos, pero lo que somos ahora está compuesto de lo que hemos sido en el pasado. Hay pues dos cosas. Si excavamos dentro de nosotros, nos encontramos con nuestros diversos pasados del ser, y si somos arrastrados hacia adelante en la cadena de los nacimientos, conocemos los estados que tenemos por delante. Pero, del mismo modo, esto cuando hayamos dado un salto. También despegaremos del suelo por un segundo, pero volvemos a caer a tierra al cabo de un momento. Algunas veces saltamos de nuestro estado animal y nos convertimos en seres humanos, pero después volvemos a caer en aquel mismo estado. Si lo observáis con cuidado, veréis que en un periodo de 24 horas solo somos verdaderos seres humanos de vez en cuando y en momentos determinados, y todo esto lo sabemos demasiado bien. Debéis de haber observado a los mendigos. Siempre van a pedir por la mañana, nunca van al caer la tarde, porque es casi imposible que al caer la tarde alguien siga siendo un ser humano. El mendigo espera que la persona sea un poco humana por la mañana, cuando se haya levantado descansada tras un buen sueño, fresca y alegre. No espera ninguna caridad al caer la tarde, porque sabe que lo que ha tenido que pasar la persona a lo largo del día, la oficina, el mercado, los tumultos y las manifestaciones, los periódicos y los políticos, todo ello lo ha trastornado necesariamente. Todo ha debido grabar y activar los estratos animales que tiene dentro. Al caer la tarde, el hombre está cansado, se ha convertido en una bestia. Por eso, en los cabarets veis a bestias que manifiestan tendencias bestiales. El hombre cansado de ser humano durante todo el día tiene ansia de alcohol, de ruido, de juego, de bailes, de espectáculos eróticos. Quiere estar entre otras bestias. Los cabarets prestan sus servicios al animal que hay dentro del hombre. Por eso, las mañanas son más adecuadas para practicar la oración. Por eso la tarde es menos propicia para ello. En todos los templos suenan las campanas por la mañana. Por la noche se abren las puertas de los cabarets y de los casinos, de los espectáculos. Las prostitutas no pueden recibir clientes por la mañana. Solo reciben a sus clientes de noche. Después de un duro día de trabajo, el hombre se convierte en animal. Por eso, el mundo de la noche es diferente al mundo del día. La mezquita llama a la oración por la mañana, y el templo hace sonar sus campanas por la mañana. Existe cierta esperanza de que el hombre recién despierto por la mañana se vuelva hacia Dios, y hay menos esperanza de que le pase esto a un hombre que está cansado al anochecer. Por el mismo motivo, existen grandes esperanzas de que los niños se vuelvan hacia Dios, pero hay menos esperanza para los viejos. Están en el crepúsculo de sus vidas. La vida ya ha debido de quitarles todo. Por eso debemos emprender el viaje de cuanto podamos, tan de mañana como podamos. Ya caerá la tarde por sí misma, pero si ya hemos emprendido el viaje por la mañana, es más probable que, al caer la tarde, también nos encontremos en el templo. Nuestro amigo tiene razón, pues, al preguntarse si es posible que una persona haya podido ser un animal o un ave en su vida anterior, pero lo que debemos procurar es no seguir siendo pájaros ni bestias en esta vida.
Antes de pasar a la meditación, vamos a comprender algunas cosas. En primer lugar, debéis dejaros llevar completamente. Si os retraéis, aunque solo sea un poco, esto será un obstáculo para la meditación. Dejaos llevar. Esto como si estuvieseis muertos, como si os hubieses muerto de verdad. Hay que aceptar que la muerte como si hubiera llegado, como si hubiera muerto todo lo demás y nos estuviéramos hundiendo cada vez más hondo, esto dentro de nosotros. Ahora solo sobrevivirá lo que sobrevive siempre. Soltaremos todo lo demás que pueda morir. Por eso he dicho que es un experimento con la muerte. Este experimento tiene 3 partes. La primera es la relajación del cuerpo. La segunda es la relajación de la respiración. La tercera es la relajación del pensamiento. El cuerpo, la respiración y el pensamiento hay que soltar lentamente los 3. Os ruego que os separéis los unos de los otros. Es posible que alguien se caiga, por eso separaos un poco de otros. Retrasaos un poco o avanzad un poco, pero procurad no sentaros demasiado cercas uno de otros. De lo contrario, tendrías que estar siempre pendientes de no caeros de encima de alguien. Cuando el cuerpo queda suelto, puede caer hacia adelante o hacia atrás, nunca se sabe. Solo podéis estar seguro de ello mientras lo sujetáis. Cuando dejéis de sujetar vuestro cuerpo, este caerá automáticamente. Cuando aflojéis vuestra sujeción desde adentro, ¿quién sujetará el cuerpo? Lo normal es que caiga, y si no dejáis de preocuparos y de evitar de que se caiga, os quedaréis donde estáis. No seréis capaz de entrar en la meditación. Así cuando vuestro cuerpo esté a punto de caer, consideradlo como una bendición. Dejadlo enseguida, no lo sujetéis, pues si lo sujetáis, os impediréis a vosotros mismos pasar hacia adentro, y os enfadaréis si alguien se cae sobre vosotros. Dejadlo. Si alguien recuesta su cabeza sobre vuestro regazo durante algún tiempo, dejadlo. No os molestéis. Ahora cerrad los ojos. Cerradlos nuevamente. Relajad el cuerpo. Dejadlo completamente suelto, como si no hubiera vida en él. Retirad toda la energía de vuestro cuerpo. Llevadla adentro. Cuando la energía se retire dentro, el cuerpo quedará suelto. Ahora empezaré a haceros sugerencias de que el cuerpo se está quedando suelto, de que nos estamos quedando en silencio. Sentid cómo se queda el cuerpo suelto. Soltadlo. Pasad dentro, como una persona que entra en su casa. Pasad dentro. Entrad. El cuerpo se está relajando. Soltadlo por completo. Dejadlo sin vida, como si estuviera muerto. El cuerpo se está relajando. El cuerpo se ha relajado. El cuerpo se ha relajado por completo. Doy por supuesto que habéis relajado por completo vuestro cuerpo, que habéis soltado la sujeción a lo que tenía sometido. Si el cuerpo se cae, que así sea. Si se inclina hacia adelante, dejad que se incline. Que lo que tenga que suceder, suceda. Vosotros relajaos. Comprobad que no estáis sujetando nada. Asomaos dentro de vosotros para asegurarnos de que no estáis sujetando vuestro cuerpo. Debéis ser capaces de deciros, no estoy sujetando nada. Me he dejado llevar por completo. El cuerpo está relajado. El cuerpo está suelto. La respiración se está calmando. La respiración se está haciendo más lenta. Sentidlo. La respiración se ha hecho más lenta. Soltadla por completo. Dejad también vuestra respiración. Renunciad por completo a la sujeción a la que tenéis sometida. La respiración se está haciendo más lenta. La respiración se está calmando. La respiración se ha calmado. La respiración se ha hecho más lenta. La respiración se ha calmado. Los pensamientos también se están calmando. Sentidlo. Los pensamientos se están quedando en silencio. Soltadlos. Habéis soltado el cuerpo. Habéis soltado la respiración. Ahora soltad también los pensamientos. Apartaos. Pasad por completo al interior. Apartaos también de los pensamientos. Todo ha quedado en silencio, como si todo lo que allá afuera estuviera muerto. Todo está muerto. Todo se ha quedado en silencio. Solo queda dentro la conciencia. Una lámpara encendida de conciencia. El resto está muerto. Soltad por completo. Como vuestro cuerpo estuviera muerto. Como si vuestro cuerpo ya no existiera. Vuestra respiración está inmóvil. Vuestros pensamientos están inmóviles, como si se hubiera producido la muerte. Y pasad dentro. Pasad completamente dentro. Soltad. Soltadlo todo por completo. No os guardéis nada. Estáis muertos. Sentid como si estuvieran muertos, que todo está muerto. Solo queda dentro una lámpara encendida. Todo lo demás está muerto. Todo lo demás está muerto. Eliminado. Perdeos en la vacuidad durante 10 minutos. Sed testigos. Observad esta muerte. Todo lo demás que os rodea ha desaparecido. También queda atrás el cuerpo. Ha quedado muy atrás, muy lejos. No hacemos más que observarlo. Seguid observando. Manteneos como testigos. Seguid mirando hacia adentro durante 10 minutos.
Seguid mirando dentro. Todo lo demás está muerto en el exterior. Soltad. Estad completamente muertos. Seguid observando. Manteneos como testigos. Soltadlo como si estuvieseis muertos y como si el cuerpo en el exterior estuviera muerto. El cuerpo está inmóvil. Los pensamientos están inmóviles. Solo queda observando la lámpara de la conciencia. Solo queda el espectador. Solo queda el testigo. Soltad. Soltad. Soltad por completo. Pase lo que pase, dejad que pase. Soltad por completo. Limitaos a observar el interior y soltad el resto. Renunciad por completo a vuestra sujeción. La mente se ha quedado en silencio y vacía. La mente se ha quedado completamente vacía. La mente se ha quedado vacía. La mente se ha quedado completamente vacía. Si todavía estáis sujetando un poco, soltad también ese poco. Soltad por completo. Desapareced como si ya no existierais. La mente se ha quedado vacía. La mente se ha quedado vacía. La mente se ha quedado completamente vacía. Seguid mirando dentro. Seguid mirando dentro con atención. Todo se ha quedado en silencio. El cuerpo queda atrás. Queda muy atrás. La mente queda muy atrás. Solo arde una lámpara de conciencia. Solo queda encendida la luz. Ahora, respirad despacio, varias veces. No dejéis de observar vuestra respiración. Con cada respiración, el silencio será más profundo. Respirad despacio, varias veces, y seguid mirando dentro. Manteneos también como testigos de la respiración. La mente se queda todavía más en silencio. Respirad despacio varias veces y después abrid los ojos suavemente. Si alguien se ha caído, que respire hondo primero y se levante despacio después. No os preocupéis si son incapaces de levantaros. No os apresuréis si os resulta difícil abrir los ojos. Respirad hondo primero y después de abrir los ojos despacio. Levantaos muy suavemente. No hagáis ningún movimiento brusco, ni al levantaros ni al abrir los ojos. Nuestra sesión matutina de meditación ha terminado.